La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Tu palabra son vida y dan vida a nuestras vidas. Yo te ruego que tenga bien en tu misericordia en utilizarme para dar una palabra a tu pueblo y a mí también. Gracias, Señor. Pueden sentarse. Sea Dios exaltado, sea Dios glorificado. No hay otra cosa mejor en el tiempo que nos ha tocado vivir, y no hay otra cosa mejor para nosotros como los hijos de Dios poder hablar de Jesús. Poder hablar de Jesús, y no solamente hablar de Jesús, sino también creer en Jesús. Y nosotros hablamos de Jesús y también creemos en Jesús. Pero no solamente hablar y creer, sino obedecer y hacer lo que hizo Jesús. Nada mejor que esto. Y esto es lo que estamos haciendo. Hablando de Jesús, haciendo lo que hizo Jesús. Y eso produce confianza, y eso produce paz, eso produce gozo, eso produce seguridad. Amén, hermanos. Jesús volvió en el poder del Espíritu. ¿Y de dónde volvió Jesús en el poder del Espíritu? ¿Y por qué es importante volver en el Espíritu o en el poder del Espíritu? Jesús en su ministerio terrenal fue bautizado en las aguas. Dice las Escrituras que fue llevado por el Espíritu. Y dice las Escrituras que Jesús ayunó 40 días. Y dice las Escrituras que también tuvo hambre. Pero dice las Escrituras que Jesús fue tentado por Satanás. El Señor lo reprenda, por el diablo. ¿Cuánto adoran a su nombre? Y Satanás le dice: si tiene hambre, convierte este pan en piedra. Y Jesús le responde al enemigo de las almas por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Y le sigue Satanás haciendo oferta a Jesús. Atendamos bien. Y le sigue haciendo oferta y lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, porque la Escritura dice que el Señor enviará a sus ángeles y te guardará para que sus pies no tropiecen en piedra. Y nos damos cuenta que cada respuesta Jesús, nosotros sabemos quién es Jesús, el Hijo de Dios, el dueño del poder y de la autoridad, le contestaba a Satanás por la palabra: no tentará a Jehová tu Dios. Pero todavía no es suficiente. Dice que le lleva a un monte alto y desde ahí le muestra todos los reinos. Sacó las uñas, comenzó a adueñarse de lo que no era. Alabado sea el santo nombre del Señor. Todos estos reinos son míos. Si te postrares y me adorares, te adoraré. Alabado sea el
santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo a tu Dios adorará. Y dice las Escrituras que Satanás se apartó por un tiempo. ¿Cuánto adoran a su nombre? ¿Cuánto adoran al nombre de Cristo? Y nosotros que hemos creído en Jesús, que hemos sido bautizados, que hemos sido llenos del Espíritu de verdad, y que siendo llenos del Espíritu de verdad, somos procesados, y en ese proceso somos tentados, y en ese proceso decimos nosotros, hay guerra, hay batalla, hay situaciones, y alguno pudiera debilitarse de la fe, y otros pudieran no responder por la palabra, y otro ser engañado a ceder a la tentación del enemigo, y otros pudieran decir, pero no está Dios conmigo, se olvidó Dios, me dejó Dios, y en fin. Pero otros sí vamos a permanecer firmes, le vamos a creer a Dios y le vamos a responder a Satanás por la palabra, y Satanás tendrá que apartarse. ¿Cuánto adoran su nombre? Pero dice las Escrituras en el libro de los Efesios, en su capítulo 6, versículo 2, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que operan en el espacio, operan en los aires. ¿Cuánto adoran a su nombre? ¿Cuál es el tema del mensaje? Y volvió Jesús en el poder del Espíritu. Entonces, viendo todo esto, nosotros sabemos y entendemos claramente que nuestra guerra, que nuestra batalla, que nuestras situaciones no es con mi hermano, no es con quien yo tengo de frente, no es con el hermano de la iglesia, mucho menos no es con la otra iglesia, por favor, en su nombre, ni siquiera con el vecindario, ni siquiera con lo que rechazan a Jesucristo, ¿Cuánto adoran a su nombre? sino que nuestra guerra, nuestra batalla, es porque hay un Señor que está detrás de ella. Y ese Señor se llama Satanás, diablo, el Señor lo reprenda. Y entonces, sus instrumentos son espirituales. Y como son espirituales, son espíritus, ellos son más fuertes que nosotros. ¿Cuánto lo entiende? ¿Gente no entiende eso? Pero los espíritus son más fuertes que nosotros. Los demonios tienen la fuerza. Pero en nosotros solos, en nosotros vacíos, en nosotros sin Dios, en nosotros sin el poder, en nosotros sin el espíritu. Alabado sea el santo nombre de Cristo. Alabado sea el santo nombre de Cristo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces es necesario que nosotros que hemos recibido el Espíritu, que hemos sido llenos del Espíritu y que hemos pasado todas las adversidades, las situaciones,
y que hemos respondido de la manera correcta o de manera indiferente o de manera contraria, es necesario que lo hagamos del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros hemos determinado volver en el Espíritu. Volver en el Espíritu para que se cumpla la palabra de Dios. Se cumpla la palabra de Dios. Y se cumple la palabra de Dios de tal manera como se cumplió en Jesús. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor y enseñaba en la sinagoga de niños y era Dios y era glorificado por todo. Es necesario que sea Dios glorificado por todo. Dice la Escritura que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado en el día del reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se leyó el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuánto adoran al Señor? Hermano, yo no sé si usted está entendiendo, yo no sé si usted le está gustando. Y es bueno que lo entendamos, porque si no lo entendamos, entonces no nos va a gustar. Entonces pudiéramos decir, está el pastor emocionado y le está gustando a él, pero yo no estoy entendiendo, alabado sea el santo nombre del Señor. Y en Jesús se comienza a cumplir las Escrituras, y para gloria de Dios el Padre, le permiten a Jesús leer la palabra donde hablaba del mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y nosotros hemos determinado volvernos en el Espíritu. Entonces es necesario que nosotros no solamente podamos decir, sino que podamos tener y podamos validar y comprobar que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Cuánto adoran a su nombre? ¿Cuánto adoran al nombre de Cristo? ¿Cuánto adoran al nombre de Cristo? Y es en esa dimensión de gloria que necesitamos adentrarnos, que necesitamos ser sumergidos y no ser unos creyentes más, y no ser simplemente uno más que van a la iglesia, sino que el Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Para qué? Para que nos quedemos con el Espíritu y digamos simplemente somos fuertes. El Espíritu del Señor está con nosotros. ¿Quién nos podrá tocar? ¿Quién podrá hacernos frente? Todo eso es bueno, pero no lo suficiente. Y se me ha enviado para sanar a lo quebrantado del corazón. Me ha enviado para sanar a lo quebrantado de corazón. Es decir, que si hemos determinado volver en el poder del Espíritu, es para que sean sanados lo quebrantado de corazón. A pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y hablaba nuestro hermano Juan Mota de cuando la gente está oprimido, cautivo, maltratado, atribulado, tirado por el pecado, como se llama, y que Satanás le hace ver y entender que ellos están bien y ellos se sienten bien. Es posible que la condición de ellos le moleste más a usted que a ellos mismos.
ellos no logran entender estas cosas porque están ciegos, porque no entienden, porque teniendo ojos no pueden ver y oídos no pueden escuchar. Pero sé yo que el Espíritu del Señor está sobre nosotros y que Él ha vuelto en Él, aleluya, para dar apertura a las cárceles, a los que estaban en prisión, a los que estaban cautivos, aleluya, a los que estaban ciegos, para que ellos reciban vista y vean la luz, y vean la luz del mundo, y la gente sea salvo. Y ahí que la iglesia de Cristo, lo retengo y creo que lo voy a seguir reteniendo, que nosotros necesitamos a Dios, pero necesitamos a Dios en espíritu y en verdad.